¿Qué tal, castorcitos? Castorcitas, ¿cómo lo lleváis? Miércoles, seguimos de miércoles. Vamos a bucear un poquito en temas de legales, en temas de juicios. Tenemos un nuevo titular en este sentido para este miércoles, y es que Rocío Carrasco no se ha presentado en el inicio del juicio por un supuesto delito de abandono de familia contra su propio hijo. Ya sabéis que el demandante es David Flores. Antes de entrar en detalles de este tema judicial y para cerrar capítulos, lo digo porque ayer hablábamos de cómo el Tribunal Supremo había rechazado finalmente el recurso de casación de la fábrica de la tele por el despido nulo a Antonio David Flores. Sabéis que es una noticia que analizamos ayer. Sí que había cierto baile de cifras en cuanto a la indemnización. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el abogado de Antonio David Flores, y os puedo traer las cifras oficiales, ¿vale? Lo digo para cerrar ya el capítulo de esa victoria judicial de Antonio David Flores, en este caso contra la fábrica de la tele, y esa ratificación en el Tribunal Supremo de lo que ya se había dicho anteriormente en otro tribunal. La ratificación es básicamente el rechazo del recurso presentado, ¿no? por la fábrica de la tele, y ayer saltaba la noticia de que había sido rechazado, lo que es lo mismo, se le había dado la razón a Antonio David Flores en este tema legal. En cuanto a la indemnización, ¿vale? Concretamente, y os digo, cifras oficiales para que no haya baile de cifras, porque vi en Twitter que si ya nos estábamos matando porque unos sitios decían una cosa, otros decían otros. Son 182.361 euros. 182.361 euros desgranados de la siguiente manera: 120.000 euros por daño moral, 30.000 y 32.361 por una indemnización laboral, ¿vale? Estas son las cifras oficiales. Esto es información de primera mano después de ponerme en contacto con el abogado, con Iván Hernández, con el abogado de Antonio David Flores. No son unas cifras patilladas, no son unas cifras de yo creo que, no son unas cifras de yo he leído, yo he visto. Son cifras oficiales. Estamos hablando de la indemnización que va a recibir Antonio David Flores después de que el Tribunal Supremo ratificara esa sentencia y le diera la razón en el caso del despido nulo contra la fábrica de la tele. 182.361 euros. Esa es la cifra desgranada: 120.000 por daños morales y esos 30.000 y 32.361 por un tema de indemnización laboral, ¿vale? Cerramos pues el capítulo por ahora de esa victoria judicial de Antonio David Flores, ratificada ayer por el Alto Tribunal, y nos vamos a... Ya veréis que tengo preparada por aquí, la voy a preparar mejor ya, una guía para no perdernos, porque nos vienen algunas citas judiciales importantes y para que todos contextualicemos dónde estamos y de qué estamos hablando. Hoy, después de que se hubiera pospuesto, creo que estaba prevista la fecha del inicio de este juicio de David Flores contra su madre, contra Rocío Carrasco, por un presunto delito de abandono de familia. Hoy estaba prevista, después, insisto, de posponerlo del 14 para esta mañana, el inicio de este juicio, al que han acudido a primera hora, puntuales, el propio David Flores como demandante, como afectado, y Antonio David Flores, es decir, su padre, el ex de Rocío Carrasco, y Rocío Flores, su otra hija, la otra hija de Rocío Carrasco, en calidad de testigos, ¿vale? Quien no ha acudido, y esa es la noticia que podemos trasladar, es Rocío Carrasco. Rocío Carrasco, que puede declarar en el inicio o al final de la vista de este juicio, insisto, que ha empezado este día 28 de junio. Por ahora no hay una nueva fecha para el desarrollo de esta vista judicial. Se ha querido ahorrar por el momento ese cara a cara con sus hijos, a los que no ve hace años, y no ha acudido a los juzgados de lo penal de Madrid, donde estaba prevista esa cita
judicial donde estaba prevista ese inicio de juicio. Concretamente creo que es en la sala de vistas número 11 de los juzgados de lo penal de Madrid. Vale, hacernos un poquito de background. Recordamos que tanto la Fiscalía como la acusación particular, es decir, el propio hijo de Rocío Carrasco, David Flores, ya veréis que es un proceso que inició su padre, pero fue la justicia la que obligó a que el demandante fuera el hijo, ya que era el perjudicado, ¿vale? La Fiscalía y la acusación particular, es decir, el propio hijo, están reclamándole a Rocío Carrasco 1 año de cárcel, y además 1 año de cárcel que no cumpliría, evidentemente, ya sabéis, porque no se superan esos 2 años de periodo estimado, y además no tiene antecedentes penales. 1 año de cárcel para ella y una multa que oscilaría entre los 15.000 y los 19.000 euros por el impago entre el febrero de 2018 y el mes de julio de 2021 de la pensión que debía abonar al joven que está viviendo con su padre, con Antonio David Flores, desde el pasado 2016, ¿vale? Así que estamos hablando de ese presunto delito por impago de pensiones, un supuesto delito de abandono de la obligación familiar, al que, un juicio el cual empezaba hoy, después de dilatarse, después de mucho tiempo, y después de que el propio hijo, David Flores, le ofreciera, o según determinó el abogado, ¿no?, la abogada, se ofreciera una salida. El joven lo que ofreció es retirar los cargos de esa demanda si sus progenitores y sus padres se comprometían a poner fin a todas las batallas legales que todavía mantienen, pero no hubo acuerdo y finalmente pues el hijo de Rocío Carrasco ha terminado sentando, o terminará sentando, a la heredera universal de Rocío Jurado en el banquillo de los acusados por ese supuesto delito, insisto, de impago de pensiones y de abandono de familia. Como os he recordado antes, fue Antonio David Flores quien en su día emprendió estas acciones legales contra su exmujer, contra Rocío Carrasco, por este supuesto delito, pero la justicia determinó que debía ser el hijo, que debía ser David Flores, ahora ya mayor de edad, quien ratificara la demanda a su propia madre, porque él era el principal afectado de este impago de pensiones. Ahora entraremos en los datos. Y como os he comentado, David Flores, asesorado por su abogado y tal y como deslizó sus abogados, intentaron llegar a un acuerdo para evitar este juicio, un acuerdo al que finalmente no se llegó porque pues no se quisieron desprender o no se quisieron quitar las acciones judiciales que Rocío Carrasco también tiene interpuestas contra Antonio David Flores, ¿vale? Durante este juicio van a declarar en calidad de testigos Rocío Flores, parece ser también que Antonio David Flores, incluso Olga Moreno, cabe la posibilidad, según explicaba también el periódico de Cataluña, y el abogado de Javier Basallo, el abogado de Rocío Carrasco, quiso que también se incluyera a Fidel Albiach como testigo, así que probablemente también veremos a lo largo del desarrollo de este juicio cómo Fidel Albiach declara en sede judicial. Insistimos en este tema. Rocío Carrasco tenía la posibilidad de declarar en ese juzgado de lo penal de Madrid, en esa sala de vistas número 11, al principio o al final de la vista oral. Este día 28 de junio significa el principio de este proceso judicial. Veremos si finalmente es al final, ¿no?, cuando se presenta. Por ahora no lo ha hecho y hasta ahora nosotros al menos desconocemos las razones por las que no se ha presentado, y tampoco sabemos por ahora una fecha de nuevo juicio. Sí que Antonio David Flores ha hablado a la salida, a los pocos minutos, porque al no presentarse Rocío Carrasco, a los pocos minutos, tal como han llegado, su padre y sus 2 hijos se han marchado. Ha dicho ante los medios que no podía decir nada
que no ha comentado nada, ¿vale? Ha comentado la salida del juzgado. Parece ser que la estrategia procesal de la defensa de la acusada, de Rocío Carrasco, alegará que David Flores, entonces menor, vivía con ella hasta que su padre lo empadronó en su casa sin su consentimiento y sin notificárselo previamente, ¿vale? Parece ser que este será el pilar de esta estrategia procesal. Vamos a dar algunos datos más de este juicio que ha empezado hoy, o que debía empezar hoy, y al que no se ha presentado la propia Rocío Carrasco. Estamos hablando, lo tengo por aquí, de que Rocío Carrasco no pagó ni una sola mensualidad de 200 euros a la que estaba obligada para ayudar económicamente a su hijo, de quien la sentencia hablaba de que debido a su discapacidad era un dependiente económicamente. El periodo os lo he dicho antes, lo tengo por aquí, por si lo queremos recordar. Estamos hablando de que dejó de pagar o no pagó desde febrero de 2018 hasta el mes de julio de 2021, ¿vale? Esos 200 euros que la justicia le obligaba a abonar, ¿no? A Rocío Carrasco, y como os he dicho, la defensa de Carrasco lo que intentará demostrar es que, o lo que quiere demostrar es que el padre se llevó de casa al hijo cuando aún era menor de edad, con 16 años, y que lo empadronó en Málaga sin su permiso, de ahí que entendemos que lo que pedirá es la absolución. Este juicio contra Rocío Carrasco es el primer capítulo de una batalla legal bastante dilatada ya, y que ya viene de unas batallas legales anteriores por otros episodios, entre ella y Antonio David Flores por el impago, ¿no? O por los pagues o los impagos de las pensiones de sus hijos desde que se separaron. El próximo 6 de julio, es decir, la próxima semana, está prevista una nueva cita judicial, pero esta vez es Rocío Carrasco la que ejerce la acusación. Por eso os digo que es importante que contextualicemos bien todas las citas, porque todas tienen que ver con el impago de pensiones, pero hay unas en las que el acusador o la acusación es David Flores, y en este caso, la del 6 de julio, la acusación es Rocío Carrasco, y es la Fiscalía que pide en este caso para Antonio David Flores, atención, 4 años de prisión por un delito de insolvencia punible. Rocío Carrasco le denunció por no pagar la pensión de sus 2 hijos, que entonces eran menores de edad y vivían con ella. Según la acusación, es decir, según Rocío Carrasco, estamos hablando de ese juicio que no tiene nada que ver ahora, del 6 de julio, o que empezará el 6 de junio. Antonio David no pagó y además habría realizado presuntamente maniobras ilícitas para ocultar que sí que tenía dinero y no cumplir de esta manera con su obligación. De esta manera, a Rocío Carrasco le reclama a Antonio David Flores una indemnización, también, aparte de esos 4 años de cárcel, de 80.000 euros. 60.000 euros de la deuda por no pagar las pensiones a sus hijos, más otros 20.000 euros por intereses, daños y gastos ocasionados, ¿vale? Esto es lo que debe suceder el próximo, insisto, 6, si lo he dicho bien, sí, el próximo 6 de julio, donde Rocío Carrasco ejercerá la acusación. Es decir, se van a mezclar los 2 juicios, el de David Flores contra su propia madre por un presunto delito de abandono familiar, por no abonar Rocío Carrasco durante ese periodo que os he comentado antes, esos 200 euros mensuales que la justicia determina que tiene que abonar, con este juicio de Rocío Carrasco, en este caso, contra Antonio David Flores por un presunto delito de insolvencia punible, y donde aquí lo que le reclama Rocío Carrasco, aparte de esos 80.000 euros de indemnización a Antonio David Flores, también pide
4 años de cárcel para el ex guardia civil, ¿vale? Esto es hacer un máster acelerado, ya lo veis, en juicios, con muchos prejuicios, en redes sociales y muchos bandos, pero nosotros lo intentaremos abordar desde la objetividad, con los datos, como hemos hecho con la indemnización del tema de la sentencia firme del Tribunal Supremo por el despido de Antonio David, y en este caso iremos desgranando cómo se entrelazan además estos dos juicios, estos dos procesos judiciales que tienen a los protagonistas cambiados. Es decir, por una parte está David Flores, obligado por la justicia, no Antonio David, que es quien inició este proceso, demandando a su madre por ese impago de pensiones, y por otra parte está Rocío Carrasco demandando a su expareja, a Antonio David Flores, por un presunto delito de insolvencia punible, en el que considera que se han hecho además, o que se hicieron una serie de triquiñuelas, vamos a decirlo de forma más plana, que el ex guardia civil habría hecho una serie de triquiñuelas para ocultar un dinero que sí que tenía y no hacer frente a ese dinero que en un momento se le pedía de pensión y que no pagó, y de ahí que la causa haya derivado en ese supuesto delito de insolvencia punible, y que se empezará a dirimir a partir del próximo 6 de julio. Madre mía, ¿cómo está el tema? Dos apuntes televisivos para terminar de audiencias. Ayer se estrenaba Me Resbala con Lara Álvarez al frente. Pues bien, como titular, estreno muy discreto. De hecho, de las 6 entregas, esta es la sexta. Acordaros que las 5 primeras entregas tuvieron lugar en Antena 3, que ahora el programa se ha trasladado a Telecinco. Ha sido el peor estreno de las 6 entregas. Esto os da un dato de que ha sido, creo que un 11 punto algo. Lo puedo buscar si queréis. Exactamente lo que... Voy a buscarlo, ¿vale? Para tener la cifra, pero creo que estábamos hablando de un 11 punto algo. A ver, estábamos hablando de 11.7, ¿vale? A la sombra de Hermanos, insisto, como titular, quedaros con ese. El peor estreno de las 6 temporadas de Me Resbala, a pesar de que las 5 anteriores tuvieron lugar en Antena 3. Muchos me estáis interpelando para que haga algún análisis del nuevo programa de tarde que sustituye a Sálvame, Así es la vida, presentado por Sandra Barneda en Telecinco. He considerado que para hacer un análisis algo más profundo hay que darles unos cuantos días, ¿no? No vamos a hacer un análisis en base a un programa. Sí que es cierto que a nivel de audiencias hay un retroceso claro desde el primer al segundo programa. Estamos hablando de que tuvo una audiencia del 10, tuvo un share, una cuota de pantalla del 10.7 el día de su estreno, pero que el segundo día la cifra bajó 1.3 décimas, que es bastante. De 10.7 pasó a 9.4. Estamos hablando del programa de Sandra Barneda, de Cuarzo, Así es la vida, que perdió además... Creo que son 113.000 seguidores, 113.000 espectadores, más que seguidores, estoy pensando yo en YouTube, 113.000 espectadores respecto al primer programa. Está pasando por muy poco los 800.000 espectadores. 809.000 espectadores, no pasa el millón de espectadores, ¿vale? Acordaros que la cuota de pantalla del primer día fue de 10.7. En este caso, 9.4. 1.3 décimas por debajo. Y Me Resbala, que no os lo he dicho, es un 11.7 de cuota de pantalla, y no os he dicho los espectadores. Aquí sí que estamos hablando de un poquito más de 1.000.000. 1.077.000. 1.077.000. Se convirtió en la segunda opción de la noche, muy por debajo de Hermanos, que lideró con un 15% de cuota de pantalla, ¿vale? Estos son algunos apuntes de televisión que os hago para completar las informaciones de hoy, además también de una información de los compañeros de
de Algo Pasa Televisión que ratifican que las mañanas de Telecinco serán para Ana Terradillos, que liderará especialmente la mesa política en el programa de Ana Rosa de la mañana, que no sé si se seguirá llamando el programa de Ana Rosa, y luego tendrá protagonismo también Joaquín Prat, ¿vale? Será un binomio formado entre Ana Terradillos y Joaquín Prat, y Ana Rosa Quintana, como sabéis, pasará a reforzar la franja de la tarde con ese programa Tardear, que se estrenará cuando se inicie la temporada televisiva el próximo mes de septiembre. Bueno, yo creo que lo he intentado desgranar todo como he podido. Aquí tenéis los porcentajes, ¿vale? Para que veáis que no me estoy inventando nada. Ese 9.4 en la segunda emisión de Así es la vida y el 11.7 del estreno de Me Resbala. Bien, este es vuestro número de teléfono, ya lo sabéis, 671-6389-778, 671-6389-78, número de teléfono para enviar vuestros comentarios, notas de voz, si queréis, sobre los temas que estamos tratando. Sabéis, ahora os lo dejo a final del vídeo, que hemos hecho un primer análisis este mediodía sobre la figura de Carmen Sevilla, que si no habéis visto os recomiendo que veáis, ¿no? Para que los vídeos tengan más salida, a pesar de que hagamos 2 días al día. Y ahora hemos terminado con este segundo vídeo, que yo creo que es bastante completito para que os podáis hacer una idea de alguna información más que hemos añadido respecto a lo que se supo ayer del juicio de la sentencia del Tribunal Supremo, más esos juicios cruzados de David Flores contra su madre, y de Rocío Carrasco contra su expareja Antonio David Flores. Además, muy amables todas las personas que hacéis visums, de verdad, os lo agradezco de corazón, me encantaría abrazaros uno por uno, y a la gente que estáis contribuyendo con la mejora del canal, con esos visums, a ese 671638978. Venga, sabéis que os podéis suscribir al canal. Aquí teníamos un impacto de alguien que lo había hecho recientemente. Es muy sencillo, suscribirse además es gratis, es un clic. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like, y si activáis la campanilla recibiréis las notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido, ¿vale? Ahora sí que espero ya retirarme a mis aposentos o a mis actividades, ¿de acuerdo? No sin pasar previamente por la ducha, porque esto es infernal. Nos vemos mañana jueves para seguir desgranando todo lo que da de sí el merequetengue, el salseo. Si queréis, ya mañana, aunque sea con algo de retraso, podemos repasar esas portadas de la prensa del corazón que han salido este miércoles, para no hacer que este vídeo sea excesivamente largo. ¿Sí? Venga, abrazo para ellas, para ellos, besito para ellas, besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos por aquí mañana pronto. Chao.